Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos hablando de las mercancías en aduana. Vamos a hablar acerca de lo que es recinto fiscal y recinto fiscalizado, de acuerdo a lo que establece el artículo 14 de la ley aduanera. Vamos a definir estas dos cuestiones que generalmente a veces se confunden y bueno, este término que escuchamos muy comúnmente en comercio exterior, debemos de saber cuál es el que debemos aplicar correctamente, pues ya si no estamos creando una controversia en el uso de estos dos términos, de lo que es el recinto fiscal y lo que es un recinto fiscalizado. Vamos a definirlos, estas dos, en este tema. Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga, descarga y descarga de las mercancías de comercio exterior, la fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. A eso nos referimos cuando estamos hablando de un recinto fiscal, ¿sí? El recinto fiscalizado se refiere a un lugar administrado por particulares donde el Servicio de Administración Tributaria otorga concesión para que esos particulares presten los servicios de manejo, almacenaje, custodia de mercancías en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, ¿sí? En cuyo caso se denominan recintos fiscalizados concesionados. La concesión se otorga mediante una licitación, conforme a lo establecido en el reglamento, e incluirá el uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se prestan estos servicios, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a un recinto fiscalizado concesionado, es decir, cuando la autoridad da esa autorización a un particular para que pueda llevar a cabo una actividad similar a la autoridad fiscal, pero ya la autoridad fiscal no lo hace directamente, sino que lo está dando una concesión al particular. Recuerden ustedes en materia de derecho administrativo se contempla la posibilidad de que la autoridad concesione a los particulares la prestación de algunos servicios y por eso es que en materia de aduanas tenemos la posibilidad de que sea la autoridad, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, concesione a particulares la posibilidad de tener un recinto fiscalizado. ¿Por qué? El otro es un recinto fiscal porque pertenece directamente a la autoridad fiscal. Aquí es un recinto fiscalizado, ¿por qué? Porque la autoridad lo está autorizando a un particular y esta es la que se encarga de ver el servicio o dar el servicio a los particulares conforme a los lineamientos que establece el propio servicio de administración tributaria, ¿sí? Entonces por eso hablamos de un recinto fiscalizado. No sé si ya empieza a quedar más clara la idea, pero bueno, aquí continuamos. De lo anterior, entonces identificamos que el primero, recinto fiscal, entonces donde se encuentra, es el que se encuentra administrado por la propia autoridad aduanal, es decir, por la propia instancia de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, bodegas en pequeños aeropuertos interiores del país, donde existen arribos de mercancías de procedencia extranjera. Y los segundos se tratan de lugares concesionados vía una licitación que hace la Secretaría de Administración Tributaria a los particulares. Ejemplo, cualquier terminal de carga donde se realicen maniobras de carga y descarga de contenedores que arriban al país desde el extranjero. Es decir, lo que les comentaba en un principio, ¿no? Unos son recintos que tiene la propia administración bajo su resguardo en bodegas, se dicen pequeños aeropuertos interiores donde existen arribos de mercancías de procedencia extranjera, y los otros ya son lugares concesionados por el SAT a un particular, es decir, a un ciudadano que obtiene una autorización para llevar a cabo, para tener a cabo el manejo
de un recinto fiscalizado. ¿Por qué les digo? Como digo, es fiscalizado porque, como se los señalo, aquí la autoridad es la que regula la forma en que se va a llevar a cabo ese servicio, ¿sí? Por eso es un recinto fiscalizado. El otro pertenece, es parte de la administración, es parte de la aduana, es parte de la Secretaría de Hacienda y es un recinto fiscal con el que él cuenta. Sin embargo, acá se trata ya de un recinto que se autoriza a los particulares para su explotación a través, como les digo, de una concesión que es precisamente cuando el Estado, ante la imposibilidad o que no le resulte productivo establecer una determinada actividad, pues decide darla en concesión a los particulares para que sean estos quienes brinden esa concesión, ¿verdad? En ambos casos, la finalidad de estos recintos fiscales y recintos fiscalizados, pues es el manejo, como ya se dijo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, ¿verdad? Digamos pues que cuando el manejo de las mercancías, cuando es mínimo, la propia autoridad realiza estas funciones, es decir, cuando no requiere de grandes espacios para contener las mercancías que llegan con motivo del comercio exterior, ¿sí? Entonces, esta fiscalía lo puede manejar, el SAT lo hace directamente, ¿sí? Pero cuando el volumen de las mercancías es mayor, que requiere recintos aún más grandes, pues entonces requiere de, 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 recintos más locales, más grandes. Entonces, pues bueno, para que no el gobierno federal no tenga que invertir capital para la realización de esas funciones, pues concesiona este servicio a recintos fiscalizados, es decir, a lugares de descarga mucho mayores, con bodegas más grandes, con donde se pueden tener contenedores, etcétera, ¿no? Para llevar a cabo la descarga de mercancías, ¿verdad? Ahora, en este caso, vamos a hablar de los depósitos de aduanas. La figura del depósito ante aduana nace de la necesidad de los importadores, exportadores y pasajeros internacionales de depositar sus diferentes tipos de mercancías en un lugar ubicado dentro de los recintos fiscales o, como ya dijimos, dentro de los recintos fiscalizados destinados para ese objeto, ¿sí? ¿Va? Entonces, las mercancías que se encuentran en depósito ante la aduana podrán ser motivo de actos de conservación, examen y toma de muestras siempre que no se altere, se modifique o su naturaleza para fines aduaneros, incluso para la toma de muestras. Es decir, las mercancías que se encuentran en depósito en una aduana podrán ser objeto de actos que tengan que ver con su conservación, con su examen, que se hagan tomas de muestras para determinar qué tipo de mercancía es, ¿sí? Y esto se puede hacer tanto en un recinto fiscal como en un recinto fiscalizado, ¿verdad? El depósito fiscal se refiere a un régimen aduanero en el que serán sometidas las mercancías de comercio exterior, que se encuentran bajo la figura de depósito ante la aduana. El régimen de depósito fiscal se expresa en el artículo 119 de la ley aduanera y está administrado por un almacén general de depósito, a los que llamaremos AGD o almacenes generales de depósito, ¿verdad? Son aquellos almacenes o lugares que están autorizados para el almacenamiento de mercancías que se encuentran bajo esta figura del depósito ante aduanas. El objeto de destinar las mercancías en este régimen aduanero son 4. Primero, importarse definitivamente si son de procedencia extranjera, es decir, importarse los productos. Exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, es decir, que vayan con destino al exterior, que vayan con destino a otro país, ¿verdad? Retornarse al extranjero
las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional cuando los beneficiarios desistan de este régimen, es decir, ellos decidan no continuar o se desistan del régimen del depósito en aduanas, o las mercancías se regresan a su origen, ¿verdad? Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ¿verdad? Es decir, estar temporalmente en el país para su destino final, o bien si cuando van a un lugar diferente, ¿verdad? Dentro de los programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en nuestro país. Esta diapositiva, un poquito más extensa, nos dice que para los importadores o empresas que destinan a este régimen sus mercancías, la ley les permite retirar las mismas o introducirlas a un almacén general de depósito ubicado en la cercanía de sus bodegas o lugares de producción, sin que sea necesario el pago de los impuestos. Es decir, como aún están sujetas a poderse reintegrar al país de origen, ¿sí?, cuando no van a ser importadas, o bien reintegrarse al mercado interno, al mercado nacional, cuando no vayan a ser definitivamente exportadas. Entonces aquí no se pagaría el impuesto. El beneficio, pues, es que las empresas no se descapitalizan y puedan destinar sus recursos financieros a compromisos que sean más apremiantes, sin que sea necesario perder la liquidez para realizar sus operaciones de importación, con la salvedad de que estos pagan en tanto no sean retiradas de dichos almacenes generales de depósito. Otra bondad es que no es necesario retirar la totalidad de la mercancía, también pueden retirarse en tantas parcialidades, es decir, en tantas partes decida el importador o en tantas vaya concretando la venta de los productos. También algunas empresas recurren a este régimen aduanero como una estrategia cuando el arribo de las mercancías aún no recibe el certificado de origen, es decir, aún no tenemos, el exportador la trae al país, pero aún no tenemos el certificado de origen, ¿verdad? Entonces, pues recurren a este tipo de almacenes de generales de depósito para permanecer ahí la mercancía mientras obtienen ese certificado de origen con el cual pueden obtener el beneficio de desgravación arancelaria con algún país con el que México tenga suscrito algún tratado de libre comercio de acuerdo a la complementación económica, cuando tengamos un tratado de libre comercio o bien tengamos algún complemento económico, etcétera, con algún país para el traslado de mercancías. El pedimento aduanal es un documento fiscal que sirve para demostrar qué o quién han pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada y salida de mercancías de comercio exterior hacia el territorio nacional mexicano. Este documento normalmente lo emite la aduana a la que es enviada, ¿verdad? Esto en relación a el tema que estamos hablando de las mercancías que son colocadas en las aduanas. Entonces, como ven ustedes, la diferencia entre un recinto fiscal y un recinto fiscalizado, pues tiene que ver más que nada si el recinto fiscal pertenece a la Secretaría de Hacienda, es decir, es un pequeño recinto con el que cuenta la Secretaría de Hacienda en un aeropuerto, en un puerto del país, para guardar ahí algunas mercancías que llegan. Cuando la mercancía requiere de mayores volúmenes, pues entonces se crea o se genera la figura de este centro fiscalizado o recinto fiscalizado, que es una concesión que da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT a los particulares para que ellos brinden este servicio de recinto fiscalizado, ¿sí? Y con esto damos por terminado este tema. Estos temas se los voy a enviar a ustedes para que los puedan ver detenidamente. ¿Alguna duda? Estamos a sus órdenes.